Muy buenos días, hermanos y amigos que se han conectado con nosotros. Le damos las gracias a Dios porque nos concede nuevamente venir a su casa a adorarle y glorificarle. Gracias a Dios porque muchos en el mundo están deseando esto que nosotros estamos haciendo, pero Dios nos ha concedido en su gracia que así lo hagamos. Vamos a tener un momento de oración en esta mañana para que nuestro Dios Todopoderoso, por medio de su Espíritu Santo, sea aquel que dirija todo lo que hemos de hacer en este día. Oremos. Padre, gracias te damos en este día porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia, como dice el profeta Jeremías, son nuevas cada mañana y por ella es que podemos levantarnos, por ella es que podemos vivir y por ella es que podemos entrar a tu misma presencia. Gracias por el hermoso privilegio que tú nos concedes. Te rogamos, mi Dios, en este día que tú por medio del Espíritu Santo tome control total de todo cuanto se haya de hacer en este lugar, de modo que las alabanzas, las oraciones, la exposición de tu palabra sean dirigidas por medio del Espíritu y que sean de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. De inmediato vamos a dar inicio a nuestro programa. Y vamos a llamar a nuestra hermana Grace Heredia. Ella pasará por aquí inmediatamente y va a tener una primera participación. Perdida andaba yo, errante por el mundo, inundada en el vacío que el pecado me brindó, como una oveja descarriada, sin saber por dónde iba, sin detenerme a contemplar la maldad que me atrapaba. Pastor de mi corazón, voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme, y allí enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. Mis heridas sanas tú, con tu amor y tu ternura, a pesar de las ofensas que en mi vida pueda yo hacer. Con tu amor tú me perdonas, con tu sangre hoy me limpia, y es tu gracia que me cubre y me hace nueva hoy. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme, y allí enredada en los espinos, el lodo cenagoso del valle de sombras, me limpiaste, me libraste, me limpiaste y me amaste. En momentos de oscuridad, al tropezar con los escombros de mi vida, cuando el buen pastor su vida dio por mí, extendió su mano y me hizo vivir.
y me amaste. Qué bueno, hermano, es nosotros entender y saber que tenemos un gran pastor que nos guía y nos cuida. Y creo que muchos en el mundo hoy día están necesitando un pastor y no lo tienen. Pero Dios en su amor se ha complacido en tenernos a nosotros como sus ovejas y Él como nuestro pastor, aquel que dio su vida por nosotros. No necesitamos un pastor mejor que ese. No necesitamos un pastor mejor que aquel que da la vida por sus ovejas. Y ese es el pastor que tú y yo tenemos. Los anuncios de la semana son como siguen. Recordemos que mañana tenemos culto de oración y estudio bíblico. Nuestro hermano Baudilio Custal continúa con la serie del libro de Job. Todos los hermanos están invitados a las 8 de la noche por medio de Zoom. Todos debemos conectarnos para ser edificados. También reiteramos a los hermanos que aún no se han integrado al grupo informativo, favor enviar su número al WhatsApp de la hermana Melissa Matos para que ella lo pueda integrar a ese grupo informativo de WhatsApp. El propósito de ese grupo es informar cualquier actividad pertinente que cada miembro de la iglesia deba saber. El mundialito, recordemos la actividad de mundialito que inicia la próxima semana. Los hermanos de Colombia nos han invitado y los padres tienen la responsabilidad, al igual que los niños, de motivarlos a ello, de proveerle todos los recursos que necesiten para que ellos se puedan conectar en las redes en el momento que se le ha indicado. Como todos sabemos, cada año en nuestra iglesia se ha practicado el hecho de compartir en la Navidad. Y este año no puede ser la excepción. Al contrario, este año debe ser ese compartir mucho más grande. ¿Por qué? Porque la necesidad ha acrecentado en estos días. Les pedimos a los hermanos que tengan ese deseo de compartir, que por favor, a partir del domingo que viene, se pondrá una caja en el lugar que siempre se coloca y usted va a traer los alimentos que usted entienda que no sean perecederos de manera tan repentina, alimentos enlatados, pasta, etcétera, etcétera, aquellos alimentos que usted pueda depositar en esa caja y que para el mes de diciembre, para el final de diciembre, usted entienda que estén intactos. La idea es compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros para aquellos que en estos momentos están más necesitados. De inmediato, luego de estos anuncios, vamos a llamar a la hermana Isaura Alsequi, la cual tendrá la segunda participación en esta mañana. Nuestra hermana Isaura Alsequi. En silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Por
soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Tuyo soy, mío eres tú. Tuyo soy, mío eres tú. Tuyo soy, mío eres tú. Tuyo soy Dios. Mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Qué bueno es saber que no solamente tenemos un pastor, sino que también tenemos una sola persona que necesitamos, que es Cristo, que al fin y al cabo es el mismo pastor que ha dado su vida por nosotros. Nosotros no necesitamos más nada que Cristo. Cristo es lo único que es suficiente para con cada uno de nosotros y aún en medio de la crisis que estamos viviendo. De inmediato vamos a llamar a nuestra hermana Grace Heredia, que nuevamente pasará por aquí. Ella también tendrá la última participación en esta mañana. Yo quiero ser aquel que te ame con un corazón sincero, y quiero serte fiel, estar contigo siempre en todo tiempo. Tantos momentos que en soledad lloré y tú viniste a mí brindándome la fe, me diste la razón de volver a reír y de seguir confiando siempre en ti. Yo quiero que tú prolongues mi vida y así tener más tiempo para adorarte, porque yo sé que más allá de la muerte continuaré adorándote siempre.
yo respire, voy a adorarte con la fuerza que mi alma vive. Y cuando llegue el día y parta de esta vida y pueda verte frente a frente, cantaré con más melodía. Yo quiero ser aquel que te ame con un corazón sincero, y quiero serte fiel, estar contigo siempre en todo tiempo. Tantos momentos que en soledad lloré y tú viniste a mí brindándome la fe, me diste la razón de volver a reír y de vivir confiando siempre en ti. Yo quiero que tú prolongues mi vida y así tener más tiempo para adorarte, porque yo sé que más allá de la muerte continuaré adorándote siempre. Tú eres mi Dios y mientras yo respire voy a adorarte con la fuerza que mi alma vive. Y cuando llegue el día y parta de esta vida y pueda verte frente a frente, cantaré con más melodía. Con más melodía. Yo quiero que tú prolongues mi vida y así tener más tiempo para adorarte, porque yo sé que más allá de la muerte continuaré adorándote siempre. Tú eres mi Dios y mientras yo respire voy a adorarte con la fuerza que mi alma vive. Y cuando llegue el día y pase de esta vida y pueda verte frente a frente, cantaré más melodía. Gloria a Dios. Estemos atentos en este momento a la voz de la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Marcelo de la Llave. Marcelo de la Llave es pastor en Argentina de la Iglesia Cristiana Evangélica. Ese hermano anteriormente ha compartido en nuestro país diferentes actividades que han sido de mucha edificación para nosotros. En este momento, él ha querido también con nosotros compartir el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros con oídos atentos, escuchemos lo que Dios tiene para con nosotros. Nuestro hermano Marcelo de la Llave. Buen día, queridos hermanos de la maravillosa y bella República Dominicana. Un lugar que mi esposa y yo amamos mucho, nos gusta la gente, nos gusta la comida, las reuniones, la comida, cantar con ustedes y la comida. Bueno, ya vamos a poder hacerlo, pero ahora por medio de internet o de este recurso vamos a aprovechar el tiempo para compartir juntos lo más importante. Así que vamos a pasar un tiempo en esta mañana en la palabra de Dios. Vamos a leer entonces el Evangelio de Juan capítulo 4. Ahora muy bien, mientras que buscas en tu Biblia, una cuestión por internet es a veces nos desenfocamos, así que donde estés sentate, ponete bien enfocado, toma tu Biblia, no te distraigas, es fácil disiparse, es como que te imagines que estás ahí en el salón de la iglesia sentado, escuchando, para que no se te dispersen los pensamientos. Ahora, si estás así, cuando digo Juan capítulo 4, antes de leer, tal vez vos que has leído de las Escrituras por un buen tiempo, sabés y recordás, a ver, Juan capítulo 3, Nicodemo, Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Sí, es verdad. Pero yo no voy a hablar de la mujer samaritana, voy a hablar de lo que sigue a la mujer samaritana, que es el versículo 43 al 54, la segunda historia. Claro, la primera es maravillosa, la segunda es muy importante también. ¿Qué te parece si la leemos juntos? En el verso 43 dice, 2 días después de que había estado allí,
recorriendo Samaria, con la historia de la mujer samaritana. Salió de allí y fue a Galilea, Galilea de los gentiles. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto, dice, todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, dice Juan, Jesús otra vez a Caná de Galilea, y él menciona y recuerda, es el lugar donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, una ciudad 32 kilómetros de Caná de Galilea, un oficial, dice la Escritura, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este hombre, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, recorrió esos 32 kilómetros y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis, no van a creer. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, hey, tu hijo vive. Tu hijo está vivo. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron pues a las 7 de la tarde, ¿no? Les dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora, la misma hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora quiero hablar por un tiempo de la sanidad del Hijo del Hombre Noble. Así se llama este milagro. Tiene muchas lecciones muy importantes. Yo quiero que recuerdes que el Señor venía de sanar el alma enferma de la mujer samaritana. Había invertido 2 preciosos días en Samaria, toda esa historia que conoces, y esa mujer que halló la verdadera agua de vida, la fuente de vida que era Cristo el Salvador, y fue a Caná. Es interesante que cuando va a Caná de Galilea, Juan hace una mención para que recordemos que es el lugar donde convirtió el agua en vino. Y el mismo Juan, al recordarlo, nos está invitando a hacer una relación entre el primer milagro allí en las bodas de Caná y este milagro aquí nuevamente. En el primero vas a ver que había un matrimonio, estaba asociado con un matrimonio. Y aquí el milagro está asociado con un hogar, el hogar del hombre noble. El primer milagro era el gozo de la boda, la cuestión. Aquí hay un dolor, es el dolor de una familia. En el primer milagro el Señor trajo felicidad. ¿Te acuerdas aquel buen vino que corrió en aquella fiesta? En este segundo milagro quitó la tristeza. ¿Ves cómo se van correlacionando uno con otro y en el foco de todo están las razones y propósitos de los milagros? Tal vez una de las cosas más importantes para entender y aprender de los milagros de Cristo, un tema muy importante para conocer, es los propósitos de esos milagros. No solo la grandeza de los milagros, sino las formas en que esos milagros operaron y la razón, el móvil de por qué esos milagros se operaron. Tal vez ahí vas a descubrir muchas cosas. Hoy seguramente una de ellas, la más importante, que tiene que ver no con lo que Dios hace, sino con lo que Dios es. A ver, repito, para que pienses, para que anotes. Espero que tengas papel y lápiz. Mirá que yo tengo mis notas. No creo que una persona pueda recordar todo. Por eso siempre les digo dónde estoy. Tienen que tener papel y lápiz. Y no lo digo para que te pongas mal. Lo digo para que se ponga muy mal. Está bien, así que si tomas tu papel y lápiz, recordá que muchos de los milagros te van a llevar, o todos ellos, a ver no lo que Dios hace solamente, sino principalmente lo que Dios es. Y el Señor va a Galilea de los gentiles, a Caná. Es interesante el lugar, porque primero es un lugar de recepción. Vos, si te fijás bien, dice, y le recibieron. Ellos estaban abiertos a Cristo, abiertos a su poder, a sus palabras. Al contrario de su pueblo Nazaret, en un momento lo voy a mencionar, ellos era un lugar de recepción. En segundo lugar,
Fue un lugar de también reafirmación. Posiblemente el Señor está reafirmando aquella semilla que sembró en las bodas de Caná, ahora reafirmándola con la sanidad del Hijo del Hombre Noble. Y fue sin duda un lugar de salvación, porque detrás de toda esta escena y de esta historia hay un encuentro premeditado del Señor buscando a este hombre. No es que las personas buscan al Señor, el Señor está buscándolos. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este hombre fue a Cristo, pero el Señor estaba encontrándolo a él para darle salvación a él y a su familia, aunque el móvil del hombre fue la sanidad de su hijo. Y cuando vos mirás aquí a este hombre, Juan hace una descripción muy interesante. Fue un noble, fue un oficial del rey. Es interesante porque, mirá, no sabemos si es gentil o judío. Tal vez sea gentil o tal vez algunas referencias se vuelquen a que sea judío. Lo que es cierto por la posición y rango que tenía es que era un hombre que vivió bajo la autoridad de la región. Y fue un hombre también que había ejercido autoridad delegada. Así que aquí hay una vislumbre de algo muy importante que no tenés que olvidar, la relación de autoridad y fe. Es como que nosotros la separamos. ¿Saben dónde comenzamos a separarla? En Mateo capítulo 28. Cuando tomamos la Gran Comisión empieza mucho antes del versículo que dice, id por todo el mundo. Comienza cuando los discípulos obedecieron, adoraron, dudaron, y luego viene la declaración del Señor, que es el fundamento de todo. Tengo toda potestad, toda autoridad, en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos y bautícenle. No es lo que Dios mandó a la iglesia, sino la autoridad el que les mandó, y era Cristo el que tenía toda autoridad. Hay una relación muy interesante entre autoridad y fe. ¿Te acordás del centurión que dijo, yo tengo hombres a mi cargo y digo, este va y viene, yo sé lo que es la autoridad, así que di la palabra y será hecho? Es difícil disasociar el concepto de fe y de autoridad. Un día la humanidad, un día los ángeles caídos, un día los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, declararán y reconocerán que Jesucristo es el Señor. Es el que tiene la autoridad para gloria de Dios Padre. Así que quiero que ya pienses que tus problemas de fe y los míos muchas veces están ligados a quién le asignamos autoridad en la vida. Y el pecado, yo no puedo con el pecado. Y los problemas son superiores a mí. Y mis pensamientos me van anulando, jamás voy a poder. Le asignamos un poder y una autoridad que no tienen porque no vemos la autoridad por sobre toda la autoridad que es el Señor. Por eso Eclesiastés dice, si opresión de derecho y perversión de pobres vieres en la provincia, no te aflijas, porque sobre el alto vigila uno más alto y uno más alto está sobre ellos. Así que no dejes de observar la relación de autoridad y fe. Y entonces, antes de comenzar a ver la historia del viaje de la fe de este hombre, así me gusta llamarlo, el viaje de la fe, quiero que veas el verso 48, cuando el Señor, de forma exhortativa, dice, ustedes, si no ven señales y prodigios, no creen. Bueno, realmente no sé si se lo está diciendo al hombre noble exactamente, o lo está incluyendo, pero creo que en general está diagnosticando el problema del pueblo. El problema de este pueblo era un problema muy serio que querían ver para creer. No, es una contradicción. Fe es la confianza en cosas que no puedo ver. Ahora, la filosofía de este mundo es ver para creer. Y lamentablemente es la concepción de muchos creyentes. Yo te pregunto, ¿qué ves hoy? A ver, yo te digo lo que veo. Veo muerte por todos lados, un virus que no se puede detener, una economía quebrada. ¿Qué ves? ¿Vivís por lo que ves o vas a vivir por lo que crees? Esta es la cuestión fundamental. Este es el punto de inflexión. Ellos usó dos palabras, milagros y señales, dos palabras interesantes como para decir, ustedes necesitan, ¿no? Necesitan algo deslumbrante, algo que les llame la atención. Ustedes deben creer en mí, ustedes deben creer en mis palabras. Y ahora Él va a mostrar esto en acción, en una forma muy gráfica. Pero no quiero avanzar sin preguntarte, ¿a quién le das autoridad hoy? ¿Qué ves hoy y a quién crees? ¿Te podrías alinear en la lista de personas que necesitan ver para creer? Mira,
El problema fue tan serio, es tan serio, que uno de los discípulos, uno como la mayoría de los discípulos que caminaron con el Señor, comieron con el Señor, vieron al Señor, Tomás necesitó ver para creer, necesitas ver, bienaventurados los que sin ver creen. Pero yo te pregunto, ¿Tomás no había visto? ¿No había visto que el Señor resucitó a la hija de Jairo? Recién acababa de morir. ¿No ha visto resucitar al joven hijo de la viuda de Naín que tenía un día de muerto? ¿No ha visto resucitar a Lázaro después de 4 días? ¿No vio al ciego abrir sus ojos, al leproso ser limpiado, al paralítico caminar? Tomás no vio, claro que vio. Pero es una concepción que nos persigue, parece que no parece, esta es la realidad, la ausencia de fe que tenemos. Y de repente un hombre como salido de la nada nos va a enseñar el recorrido del viaje de la fe. Vamos a mirar un poco su historia. Hay 5 cosas que podrías anotar y marcar en esta historia, muy simples, muy importantes. Primero está el inicio de la fe. La fe se inicia con una crisis y es importante que recuerdes la posición de este hombre. Este hombre tenía recursos, autoridad y dinero. O sea que él podía mover los hilos para que las mejores personas lo atendieran a su hijo o traer lo mejor que pudiera pensar que era un medicamento. Sin embargo, todos los recursos le abandonaron, se agotaron y tenía a su hijo en las puertas de la muerte. Era una crisis. ¿Saben que las crisis a veces son una gran forma para crecer? Que las crisis que han traído esta pandemia de estar encerrado con la familia o sin trabajo son una oportunidad para crecer. Las has visto así, estamos tan desesperados por la situación que vivimos que no hemos visto la oportunidad de mejorar la relación matrimonial después de haber discutido y tenido problemas. Si no has tenido problemas, no estuviste en esta pandemia. Porque no es fácil convivir en el seno familiar. Somos pecadores y encerrados ahí, los problemas surgen. Es una oportunidad de crecer. La iglesia ha tenido una oportunidad y creo que la ha estado aprovechando. Que la iglesia no son reuniones, no son programas, no son actividades, son personas a las cuales tenemos que relacionarnos. Y el móvil de la palabra de Dios, de la oración, es clave en todo esto. Así que la fe muchas veces se inicia en una crisis y antes de avanzar quiero preguntarte si no estás en medio de una crisis. Sea la enfermedad, sea lo económico, sea lo familiar. ¿No has pensado que es la puerta abierta para que Dios opere? ¿Que la extremidad a la que fuiste llevado es la oportunidad tuya de confiar en Dios? ¿Que la extremidad del hombre es la oportunidad del hombre de confiar en Dios? Quiero que lo pienses. Este hombre estaba desesperado. Su último recurso en realidad fue el único y más grande recurso que había. Esto es lo que me maravilla, porque no había nadie mejor a quien recurrir que al Señor. Ahora aquí no olvides, milagro, que es lo que vas a ver en un momento, y fe van juntos. Muchas veces tus crisis requieren un milagro, pero sin fe es imposible. No llega, no alcanza. Así que está el inicio de la fe. Y luego enseguidita que vos lo ves al hombre, porque así somos, que viene y dice, Señor, sálvalo, como diciendo, sánalo, yo creo en ti, creo que tienes poder, creo que puedes sanarlo. Me vine 32 kilómetros, no me importó nada, dejé todo, creo. Viene la segunda, las limitaciones de la fe. Esto es donde avanzamos y retrocedemos. Cuando el Señor le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Yo siempre tengo 2 lecturas del pasaje. Una, la exhortativa, donde la fe necesita ser crecida y aumentada. Vos y yo necesitamos crecer y aumentar en la fe. Pero del otro lado también veo, más allá de la exhortación, lo bueno que tenían por lo menos fe. Era pequeña y poca, era débil la fe, pero tenía un lugar donde el Señor podía sentar la planta de su pie y empezar a funcionar y a trabajar y a obrar en la vida. Así que una pequeña fe puede conducir a una gran fe. Una débil fe puede llevar a una fuerte fe. Ellos tenían poca fe, pero podían crecer. Es que en realidad, en el fondo, tenemos una disposición de repente a creer, pero aparece que es el segundo punto, las limitaciones de la fe. Y damos el primer paso, igual que Pedro. Señor, si eres tú, manda que camine sobre las aguas. Una de las cosas que debería asombrarte de ese milagro, a propósito,
Cuando estudies los milagros de Cristo, hacé un apartado para milagros de Cristo en la vida de Pedro, que fueron personales para él. Y Pedro le dijo que caminara. El Señor no le dijo, ¿estás loco? El Señor no le dijo, ¿para qué querés caminar? ¿Qué querés llegar a América caminando? ¿A dónde querés ir? El Señor le dijo, ¿querés caminar? Caminá. El Señor premia la fe. El Señor no tiene problema. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que Él comenzó a caminar. Sí, siempre nos quedamos con que se estuvo hundiendo porque vio la tormenta. Eso es verdad. Pero Dios no le dijo es una locura. Aceptó esa fe y Él caminó en esa fe. Luego se empezó a hundir. Luego la tormenta y los vientos lo asustaron. Y luego el Señor lo rescató. Así es tu fe y la mía. Yo estoy hablando hoy de la fe. He vivido 35 años como misionero. He vivido por fe y crecido en esta fe. Y sin embargo hay veces que me siento tan incrédulo. Tanto limito a Dios en mis pensamientos, pero no tengo historia hacia atrás de ver a Dios obrar, las tengo y muchas. Muchas historias para contar, pero parece que no alcanzan, aparece esta inclinación humana a limitar la fe. Ahora vamos a verla específicamente. Él puso 2 limitaciones a su fe. La primera, que el Señor Jesús tenía que ir con él, desciende. No, es al revés, mi querido hombre noble. Debes ir, ve, no es desciende, ve. Ahora, esta primera limitación es tremenda, porque ¿saben qué pasa? Creemos que el Señor puede hacer algo, pero le queremos decir cómo lo hace. La primera limitación es que tenemos problemas con las formas de obrar de Dios. No solo quiero que Dios haga algo y creo, no, lo tenés que hacer a esto. Este es un gran conflicto, en mi vida ha sido un gran conflicto. Pero Dios dice, es a mi manera, no a la tuya. Es, sin espada. 2 o 3 veces vas a ver la mención que David venció a Goliat sin espada. No es con espada, no es con la armadura de Saúl, no es con un recurso humano, no es una estrategia humana. Yo siempre quiero poner la fe y oro y después hago algo mío. Sin espada. Cómo me cuesta, sin espada. Sin espada. La forma de dejarla de parte de Dios. Y cuando recorres la Biblia vas a ver continuamente esto. Jonás dijo, bueno, quieres perdonar, pero a Nínive. Habacuc tenía problemas, los caldeos castigando al pueblo de Dios, no entiendo. Abraham dijo, no, me prometiste un hijo, ¿cómo? Bueno, tal vez sea con Agar. No, Abraham no. Pero soy viejo, siempre cuestionando las formas. Los discípulos mismos, los apóstoles diciendo, Señor, échalos, ¿cómo vas a alimentar a 5.000? 5 panes, 2 peces. Siempre estamos cuestionando las maneras de Dios. Tal vez ese es tu problema, ¿no? En mi caso lo ha sido. Empezamos, Señor, necesito esto, mira mi economía, mira mi salud, mira mi problema matrimonial, pero luego nos levantamos de orar con tanta fe y queremos que Dios lo haga a mi manera. Los jóvenes quieren ponerse de novio, Señor, dame la chica que tú quieras, pero si es Laurita mejor, si es Paulita mejor, sí. Siempre estamos imponiendo a Dios. Una chica dice que oraba sin pedir nada para ella. Ah, qué bien, una oración sin egoísmo. ¿Y cómo oras por tu novio? Señor, dame un novio. Pero, Señor, más que nada, dale un tremendo y extraordinario yerno a mi mamá. Siempre estamos dándole la vuelta para buscar la forma en que a mí me parece que debe ser la cosa, la manera. Tengo que avanzar, pero ¿qué problema que tenemos con las maneras de obrar de Dios? Una cosa que he incorporado a mi lenguaje por tantos años de ver al Señor obrando es una frase que me gusta repetir. Me gusta hablar de los misteriosos caminos de Dios. Misteriosos caminos de Dios. Me encanta oír el testimonio de la gente. ¿Cómo te convertiste? Y de repente se me rompió el auto, estaba en la puerta de una iglesia, entré a pedir ayuda y el evangelio me convertí. Y de repente iba a tomar un tren y perdí el tren y me quedé, y porque me quedé tuve oportunidad y me convertí. Siempre los misteriosos caminos de Dios, maravillosos caminos que revelan su gloria, porque la maravilla no es solo lo que Dios hace, sino cómo lo hace, y ambas cosas muestran lo que Él es, no solo lo que hace, sino cómo lo hace. El cómo y la manera es fantástica, porque termina hilando el detalle de Dios. Por ejemplo, los varones que entraron, los amigos de Daniel, al horno de fuego, no solo salieron sin quemarse, dice el detalle de Dios.
No tenían ni siquiera olor a humo. En Argentina hacemos mucho asado. Cuando haces asado, bueno, antes, ahora está todo muy caro. Te persiguen los perros por todos lados porque tenés el olor a humo y el olor a comida, ¿no? Salieron sin olor a humo. Los milagros de Dios son así, te van a sorprender, déjalo que lo haga a su manera. Pero en segundo lugar, la segunda limitación que puso es, Señor, si tú no vienes, se me muere el muchacho. Si tú no vienes, Señor, no va a vivir. No solo tenía problemas con las formas o maneras de Dios, tenía problemas con los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Esto que nos genera tantas cuestiones, Señor, lo quiero, pero lo quiero ahora. El puré instantáneo, la sopa instantánea, la vida instantánea. No es así con Dios, no es así. Sería fantástico tener cosas instantáneas, que todo fuera un sachet, un saquito de... Veo que viene todo ahí en polvo y uno lo pone en el líquido y sale, ¿no? Hasta una vaca puede poner y hace muy sano. No es instantáneo. Dios tiene un tiempo donde va produciendo cosas, por eso Santiago cuando habla de la prueba es la que produce paciencia para perfeccionar el carácter, porque el carácter debe ser moldeado y parece que sin duda uno de los que más modela el carácter es la paciencia que produce la prueba, por eso la prueba suele ser prueba no por lo pesado que es, sino por lo largo que es. Y lo largo es paciencia, hoy se habla de resiliencia. Él tuvo problemas con los tiempos, señores, hoy es ahora, se me muere, mañana no. Ahora, déjenme volver, hoy estoy hablando de los jóvenes, no sé cuántos muchachos y chicas están escuchando esto. El hecho de ponerme novio. Siempre lo quiero, yo entiendo, yo me puse de novio a los 24, 25 años y tenía ganas de ponerme novio desde los 5, algo así. Y uno va pasando el tiempo y no se pone novio y va campamento tras campamento como león rugiente buscando a quien devorar y siempre el problema es los tiempos, pero después te casás y los tiempos y los hijos, los tiempos. ¿Y cuándo, Señor, el ministerio? Los tiempos. Y Dios viene y dice, a ver, Dios hizo hermoso todo en su tiempo, no en el tuyo. Déjale a Dios que haga su obra, pero déjalo que lo haga a su manera, en su tiempo. En su forma y en su tiempo. A propósito, ¿sabes? Y aquí menciono por qué él no pudo hacer tantos milagros en Nazaret. Eso es tremendo. En Nazaret ellos no vieron tanto sus milagros, pero vieron su vida. Y no entendieron en la santidad y en el carácter de su vida lo que él podía hacer, porque no vieron o no captaron lo que él es. Si vos no te das cuenta de lo que él es, ¿cómo vas a captar lo que él hace? Por eso dice, no hay profeta sin honra, sino en su propio pueblo. Ellos vieron su carácter santo y parece que no prosperaron, no crecieron en conocer a Él, porque al fin y al cabo lo que estamos hablando desde el principio y al final vamos a decir lo mismo. No estamos hablando de lo que Dios hace o puede hacer o quiere hacer, sino lo que Él es. Esta es la clave de todas las cosas. Jeremías dice, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te responderé y te enseñaré. Yo voy a revelarte en cada cosa que te dé quién soy yo. No te voy a satisfacer tu deseo nada más o llenar el hueco de tu alma. Yo te voy a mostrar quién soy en el recorrido. Y esto es lo que este hombre estaba por aprender. Así que ahí ves las limitaciones de la fe. Una fe que a veces nos cuesta avanzar porque lo limitamos a Dios. ¿Lo limitas a Dios? Yo si digo, Señor, tengo problemas con las maneras en que en tu obra levanto la mano. Sí, yo tengo problemas. ¿Has tenido problemas en esperar y en los tiempos de Dios? Sí, yo tengo problemas. Me ha costado mucho y sigo aprendiendo y creciendo. En tercer lugar, quiero que veas el ejercicio de la fe, porque en el verso 50 hay un detalle que puedes subrayar. Cuando él le dice, ve y tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, comienza un ejercicio de la fe, de creer en la palabra. Él creyó en la palabra. Ahora no te quedaban muchas opciones. Mejor dicho, la mejor y más perfecta opción es creer en su palabra. Cree. Me interesa mucho esta relación de fe, creer y lo que dije antes de los tiempos.
El Señor está atendiendo a Jairo. Jairo no lo puede creer, convenció al Señor, su niña única, 12 años, llena de alegría, está por morir. Señor, ven conmigo, voy. Y en medio del camino, no sé si ves, esto es lo fascinante de los tiempos y propósitos de Dios. Él se detiene, va la hija, se detiene, una mujer toca el manto y comienza a hablar en el manto y Jairo comienza como a transpirar, Señor, la hija se me muere, lo estaba logrando y ahora esta mujer aparece, pero esta mujer necesita tanto, 12 años de enferma, como esta niña de 12 años sin vida. Y vienen gente enseguida, expertos en relaciones humanas deben ser, y dicen, no molestes al maestro de tu hija, se murió. Y el Señor habla con la mujer y dice, no, Jairo, solo cree solamente. Agárrate a mi fe, agárrate a mi palabra, agárrate a mi persona, agárrate con fe a lo que te digo. Y Jairo se sostiene como puede esa fe hasta que el Señor llega a aquel lugar y resucita a la hija de Jairo. Claro, nosotros tenemos este serio inconveniente en el ejercicio de la fe, de no poder y no agarrarnos fuertemente a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué creyó así? Sin duda porque algo vio en la persona de Cristo que le indujo a creer. Sin duda porque vio la autoridad del Señor que le indujo a obedecer. Sin duda porque vio las actitudes y acciones que le llevaron a confiar. Sin duda que sus palabras, siempre la fe demanda obedecer. No es solo listo, ya está, hay una respuesta de obediencia. Un accionar que esa fe dispara y eso es donde nos quedamos paralizados. Viniste por salud, la tienes, tu hijo vive, solo debes creer. Y creyó en la palabra. Ahora, ¿qué te pide el Señor a ti? Al joven rico le dijo, vende todo lo que tiene y sígueme. Y no fue suficiente y se perdió. ¿Qué te pide a ti? Dios quiere que crezcas y que creas. Y creer es esperar, y creer es confiar, y creer es descansar. Sabes, Dios usa distintas maneras para distintos propósitos. Y no sé cuál es la manera, pero está obrando en ti diciendo, lo que te queda ahora es creer en mi palabra. José fue un muchacho santo de Dios. José tenía todas las razones para, allí en Génesis, en la casa de Potifar, pecar, humanamente razones, ¿no? Diría, bueno, me abandonó mi familia, soy un pobre chico huérfano. Mis hermanos me odiaron, estoy aquí como esclavo. Bueno, soy un joven y soy hombre y esta mujer es la esposa de mi amo, es mujer. Y bueno, nadie me ve. Y bueno, tal vez consigo los favores de mi amo al complacerla a ella. Y una tras otra las razones dijo, no. Pero José, no haría este gran mal, no contra Potifar, sino contra Dios. Mi medida, mi metro en la vida es Dios. Y entonces la mujer lo acusa y el capitán lo echa a la guardia, que entre paréntesis Potifar debería haberlo matado. No lo mató, ¿sabes por qué? Porque él desconfiaba de la esposa y porque confiaba en José. Pero él terminó 2 años en la cárcel y José estaba en esa cárcel pensando, ¿por qué estoy aquí? Por ser santo, ¿por qué estoy aquí? Porque mis hermanos me vendieron y me traicionaron. Y en medio de todo eso, este concepto, pero Dios tenía promesas para José, Dios le había dado sueños, ¿dónde están esos sueños? Y él se estaba agarrando una y otra vez, y esos sueños un día se hicieron realidad, esas promesas se cumplieron. Nunca Dios ha dejado caer sus promesas a tierra, agárrate de ellas, fortalécete de ellas, sostente de ellas. Que sea la permanencia de tu vida. Si no permanecéis en mi palabra, ¿de qué te crees que está hablando? De estar arraigados como la vid, ¿no? Dice, permanece para llevar fruto. Tenés que estar así arraigado en Dios y en la fe y confiar en Él. ¿Cuál es tu problema? Confía en Él. ¿Cuál es tu problema? Confía en su palabra. ¿Cuál es la duda, la lucha? Cree en sus promesas. Tienen el sello de eternidad y la plena seguridad que nunca caen en tierra. Pero en cuarto lugar está el descanso de la fe. Y hay un pequeño detalle, toma tu lápiz, el que te dije que busques por la casa, verso 52, y subraya la palabra ayer. ¿Sabe? La hora era las 7 de la tarde, 7 p.m. De noche no se acostumbraba a viajar o tenía algo que hacer, o en general la idea de muchos es que
Era demasiado peligroso, 32 kilómetros, le hubiera llevado unas 4 horas, se hubiera llegado más o menos a las 11, 12 de la noche, no era lo apropiado. Y se queda allí, lejos de la casa, lejos de su hijo enfermo. Es ese lapso de espera donde nuestra fe es probada. Es esa fe probada en el tiempo de espera, es el descanso de la fe, donde no podés hacer nada, solo tenés que esperar, solo tenés que creer. Los soldados un día en Jericó fueron elegidos para rodear el muro, pensando se va a caer. Y levantándose temprano, preparando su armadura, tal vez la esposa dijo, esta es la hora de salir, ve, y rodeó. Mi amor, ¿qué pasó hoy? Nada. Y al otro día el soldado se levanta y dice, estoy preparado, somos un grupo que va rodeando los muros, Dios ha prometido. ¿Qué pasó, mi amor? Nada. 1, 2, 3 días y días, hasta que un día el muro se derrumba y Jericó cae. A veces hay días que hay que levantarse temprano y salir a pelear las batallas, sí, y no va a pasar nada. Y tenés que luchar y creer y no va a pasar nada. Un día el muro va a caer, pero hay tiempos en que solo debes confiar y esperar. No sé cuán larga fue su noche, pero él estaba descansando en la fe. Romanos 15:13 dice que hay gozo y paz en creer. Romanos 10:17, fe en la palabra, es lo que va a producir esta espera confiada y este gozo y paz en el creer. Así que aquí ves un hombre que está haciendo una fe que descansa. Ya muchas cosas Dios le está pidiendo. Es que el viaje de la fe es más largo de lo que pensás. Esto no es me duele acá, Señor, curame y listo. Este es mi problema, ayúdame y chao. El Señor te lleva por un viaje. Él tiene, recuerda lo que te dije, propósitos. No es lo voy a decir con todo respeto, un milagrero, viene a hacer milagros, viene a revelar quién Él es. Él quiere hacer milagros en tu vida, muchos mayores de lo que imaginás, pero quiere que le conozcas a través de esos milagros, quiere que le conozcas a Él para que Él pueda seguir obrando en tu vida. Este es el problema, no lo que Él hace, sino lo que Él es. Y entonces llegás a los resultados de la fe. ¿Viste? Hablamos del inicio de la fe en esa crisis. Hablamos de las limitaciones de la fe, los problemas con las formas o maneras que Dios actúa, los tiempos que Dios hace. Hablamos del ejercicio de la fe, de creer en la palabra y del descanso de la fe. Decir, ayer yo puedo esperar y pasar la noche como el Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Todavía puedes confiar en el Señor en el mañana y para el mañana. Pero y si no hay vacuna, y si la enfermedad sigue, y si el trabajo no aparece, puedes dormir tranquilo y confiar en el Señor. El Señor durmió en la noche más tormentosa, en aquella barca estaba durmiendo, tuvieron que despertarlo, ¿no? El control de Dios es lo que te da paz. Y en quinto y último lugar están los resultados de la fe. Ahora, los resultados de la fe son y siempre serán los mismos. La fe produce cosas. Por eso es lindo esa canción antigua que nuestros hijos al mirar hacia atrás puedan recordar las huellas de fidelidad. ¿Qué querés que recuerden tus hijos? ¿Que predicaste mucho, que enseñaste mucho, que fuiste un pastor, un anciano, un líder, un misionero? ¿O que fuiste un hombre fiel, una mujer de fe? Alguien que creía en Dios y que lo creía realmente en Dios y a Dios. Aquí es el resultado. Primer resultado, el hijo es sanado. Hay un detalle interesante. Los siervos dijeron, la fiebre le dejó anoche. Y él le dice, observa lo que le dice, ¿cuándo comenzó a sanar? ¿Cuándo había comenzado a estar mejor? Me parece a mí o todavía hay duda de la fe. No comenzó a estar mejor, se mejoró, se sanó. ¡Ey, hombre noble! Entiende, se sanó, los milagros de Dios son completos. Y confirma la fe. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde, a la hora que él me dijo. Ahí se sanó, los siervos te lo dijeron, le dejó la fiebre, está curado, vive. Dios no hace cosas parciales, sino totales y completas. Este es el punto de inflexión, de creer en un Dios que hace cosas absolutas y completas. Nunca las hace a medias.
En segundo lugar, la fe del hombre fue perfeccionada. Porque al fin y al cabo la fe ayuda a la fe. Vos sabés, Dios quería sanar al hijo, pero curar la fe del padre. Cuando Dios le pide a Abraham su hijo, Génesis 22, Dios no quería la vida de Isaac, quería el corazón de Abraham. Vos te das cuenta que el foco de Abraham era Isaac, pero Dios estaba enfocado en Abraham. El foco de este hombre era su hijo, pero Dios estaba enfocado en la fe de este noble. Tal vez esto que te cuestionás o que es la crisis o la lucha tuya, la estás mirando como el problema y Dios cree que y mira en vos lo que va a resolver en tu vida. Porque obviamente el hijo fue sanado y Isaac fue salvado, pero era el corazón de Abraham y la fe de este hombre que Dios estaba buscando. Así que fue perfeccionada. Como corolario, la fe ayuda a la fe. ¿Oíste? La fe ayuda a la fe. Un poco de fe y un poco más. Y un poco más y un poco más. La fe ayuda a la fe. Por último, la familia fue convertida. Dice, creyó él y él con toda su casa. Porque ¿sabes qué? Te voy a decir algo muy adecuado en nuestros tiempos. La fe es contagiosa. Hoy vivimos de contagio. Todos los protocolos es para no contagiarnos. Parece que se contagia este virus en la respiración, en el aire, en lo que toco. Entonces tengo que lavar todo, limpiarme todo, bañarme todo. La fe es contagiosa. La fe influencia. La fe provoca a la fe, ¿sabías? La fe contagia a la fe. Es maravilloso. Porque eso genera cosas en la vida. Padres, déjenme hablarle un segundo a ustedes. Yo no sé cómo es tu relación con tus hijos, pero tu fe va a impactar la vida de tus hijos. Mi madre, si yo tengo que decir dos cosas, aparte que amaba al Señor y nos enseñaba la palabra y iba a la iglesia, ella era una mujer de fe y de temor a Dios, un profundo y reverente temor a Dios y una fe donde ella confiaba plenamente en Dios. Yo era adolescente, iba a una escuela muy lejos de mi casa, 1 hora y algo de viaje, y salí y tenía que volver en un bus muy grande, antiguo que había antes, no tan antiguo, no estaba en carreta, no soy tan viejo, ¿está bien? Y venía repleto de gente. Entonces uno viajaba como se viaja en Argentina, se le decimos colgado, uno va en la parte de afuera, así, no sé si a ustedes tal vez le debe pasar, Así que yo estaba en ese bus y estaba ya agotado y un día le dije a mi mamá, no quiero viajar más así. Salgo de la escuela cansado, yo era chico, ¿no? Y tengo que esperar ese bus que viene repleto y tengo que viajar así afuera del bus, casi colgando. Entonces ella dijo, yo voy a orar a Dios para que hoy no te pase eso. Sí, bueno, mamá. Y me fui. Así que salí, eran las 6:30 p.m., cuando salgo de mi escuela y me paro en la parada del bus y veo que viene, lo detengo y observo para mi sorpresa que veo que no hay gente. Y subo, le pago el boleto al chofer y miro, ¿saben cuánta gente había? A ver, piense, ¿cuánta gente había en ese enorme bus? Nadie. Nadie. ¿Qué había pasado? No sé, tal vez en la cuadra anterior dijeron ¡bomba! Y salieron todos corriendo. Pero sí recuerdo que me senté lleno de temor a Dios y recordando la fe de mi madre. Tu fe contagia la fe, influencia la fe. Cuando estás quejándote y despotricando y enojado con el mundo y la situación, con la economía y con la política y con la iglesia y con los pastores, todo eso va sembrando algo malo. Pero cuando confías en el Señor, la fe ayuda a la fe. La fe va influenciando la fe, va produciendo fe. Ahora mira, para terminar, recordá que este es uno de los 3 milagros a distancia y es interesante porque él hizo lo mismo con el siervo del centurión, Mateo capítulo 8, y con la hija de la mujer cananita, Mateo capítulo 15, y con el hijo del hombre noble. Fueron esos milagros a distancia, recordando que Dios obra de maneras distintas a las que vos y yo pensamos. En el primer milagro en Caná,
Dios mostró su poder sobre el tiempo. No hubo tiempo de maduración para que el buen vino llegara. El tiempo fue y estaba en la mano de Dios. En este segundo lugar, el poder no solo fue sobre el tiempo, sino acá sobre el espacio. No importa si es Caná o Capernaum, no importa las distancias, lo que importa es Dios. Fueron aquellos milagros privados, ambos, que luego se hicieron públicos. Y cuando yo termino este milagro y pienso en los resultados de este milagro, y esta segunda señal hizo Jesús, no un segundo milagro, una segunda señal, estoy recordando, es una señal. La señal está ahí para que vos la veas, es la señal. Cuando vas al mar hay una bandera que el guardavidas pone, si es rojo no entres, si es celeste se puede, es una señal que te indica algo. Este milagro es una señal que te recuerda cómo está tu fe. Esta es mi pregunta al terminar, ¿cómo está tu fe? ¿Cuánta fe tenés? ¿En quién estás poniendo tu autoridad? ¿Qué es la crisis? Es la hora de ir al Señor y ¿sabes? Lo que me maravilla es que el Señor a veces se detuvo admirando la fe de las personas. Es la fe la que produjo esto por causa de creer no en lo que Dios hace, sino en lo que Dios es. Es la fe que hace a la fe y que produce la fe. De la fe en lo que Dios hace a la fe de lo que Dios es. Mi pregunta la vuelvo a repetir. ¿Cómo está tu fe? ¿Cuál es tu crisis? Recurre al Señor. ¿Qué limitación le has puesto? ¿La manera o el tiempo? Confía en la manera y en los tiempos de Dios. Ejercita la fe una y otra vez, agarrate fuerte a la palabra santa de Dios, a sus promesas, descansa en Él, dormí bien en la noche, porque hay un amanecer donde Dios va a ser glorificado, no importa que el mundo se venga abajo y déjale que los resultados de la fe generen una fe explosiva que contagie a tu familia, que contagie a tu iglesia, que contagie a todo tu país, que sea una fe tan sublime y tan preciosa, que transforme tu vida por causa de que has encontrado no lo que Dios hace, sino lo que Él es. No las dádivas, sino al dador de las dádivas. Y reconozcas la grandeza de la persona de Dios para aprender a vivir una vida diferente. Me encantaría en esta mañana hacer 2 invitaciones. La primera para alguien que está escuchando este mensaje y que no has creído en Jesucristo como Salvador personal. Tu problema es un problema de fe, no es de religión. Pero para creer en Cristo te advierto algo. Sabes que debes primero admitir que eres pecador. Así que ¿por qué en este momento no le dices, Señor, soy pecador o pecadora, estoy muy sucio, la gente se está muriendo, la muerte golpea la puerta de tu casa, ¿es bueno? No es bueno, no es bueno que se muera la gente, pero es bueno darse cuenta que todos vamos a morir. ¿Estás listo para la muerte? Si no lo estás, quieres estarlo, quieres tener seguridad de vida eterna, paz con Dios, saber que vas al cielo, dile, Señor, he pecado, soy pecador, soy pecadora. No necesitas matar a nadie, una mentira, una mala palabra, un mal pensamiento, he pecado. Y dile ahora, creo en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Creo que Él murió en la cruz por mí, que Él puede salvarme, que Él resucitó, creo. Pido perdón y creo, Señor, ven a mi vida, sálvame. Esa es la primera invitación. Y la segunda es, a ti que eres creyente, dile, Señor, perdóname por mi tremendo pecado de incredulidad. Perdóname por querer cuestionar tus formas y tus tiempos. Perdóname por intervenir siempre y una otra vez y aún querer indicarte qué hacer. Perdóname, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero aprender a confiar en ti, agarrarme fuerte a tus promesas y a tu palabra y vivir una vida de fe. Son 2 invitaciones. Las invitaciones se toman o se dejan, se aceptan o se rechazan. Ojalá que las aceptes en este tiempo. Vamos a inclinar la cabeza y orar. Allí donde estés, vamos a inclinar la cabeza y orar. Y en esta actitud solemne, si todavía no has arreglado tus cuentas con Dios, dile, Dios, perdóname. Dios, creo en Cristo como Salvador. Dios, creo que me amas. Dios, te necesito. Perdóname, sálvame. Dios, quiero ir al cielo. Dios, quiero la vida eterna. Perdóname. Creo en Cristo que murió por mí. Díselo.
Y si eres creyente en medio de esta crisis que te está angustiando y ahogando el alma y la vida, dile: perdóname, Señor, creo en ti, hazme un hombre o una mujer o un joven de fe. Querido Señor, gracias por tu palabra preciosa, maravillosa, única. Gracias, Señor. Queremos vivir tu palabra, queremos, Señor, ser hombres y mujeres de fe. Rogamos también por la salvación de alguno que hoy necesite a Cristo. Te pedimos tu bendición para que tu palabra sea real y la experiencia del hombre noble sea la nuestra en nuestra vida, una vida de fe. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le damos las gracias a Dios porque sabemos y entendemos que por medio del Espíritu Santo Él ha hablado en nuestras vidas en esta mañana. También le damos las gracias a nuestro hermano Marcelo de la Llave, el cual ha sacado este valioso tiempo para compartir la palabra de Dios con nosotros. Agradecemos también a los hermanos que desde su casa se han conectado y han sacado de su valioso tiempo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios y todo cuanto se ha hecho en esta mañana. Vamos a orar de inmediato para culminar con este culto. Padre, gracias te damos en este día, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, la cual son como un vaso de agua fresca en medio del desierto. Gracias porque tú has utilizado tu siervo conforme a tu voluntad y ha traído palabra de edificación para la iglesia. Te rogamos, Señor, que estas palabras no solo sean informaciones vacías, sino que sean penetrantes hasta lo más profundo de nuestros corazones y nos transformen a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por todo. Te rogamos tu protección y tu cuidado para con cada uno de nosotros. En el nombre santo de tu Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos.